Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes en este día. Rogamos al Señor que en su misericordia siempre podamos glorificar el nombre del Señor en todas y cada una de las cosas que hacemos para la gloria de su nombre. Amén. Así que bendito sea el nombre de Dios por darnos la fortaleza, la ayuda, la sabiduría y el entendimiento para poder glorificarle todos los días de nuestra vida hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Así que estamos agradecidos con Dios y agradecidos, por supuesto, ¿no?, con todos y cada uno de ustedes que disponen su corazón para escuchar la palabra del Señor a través de su siervo. Gloria al Señor. Así que siéntanse bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Que el Señor traiga la paz sobre todos y cada uno de ustedes que el día de hoy estén en sufrimiento, en dolor, en angustia, en desesperación por alguna situación en su vida, y que sea el Señor glorificándose en todos y cada uno de ustedes para la gloria de su nombre. Amén. Asimismo, que el Señor nos llene a todos y cada uno de nosotros de su sabiduría y entendimiento para que podamos comprender su palabra. Como siempre rogamos a Dios que así como su Santo Espíritu inspiró a sus santos hombres para que escribieran su palabra, que asimismo nos ilumine a nosotros y nos permita poder entender y comprender la palabra a través de su Santo Espíritu. Él es el que la enseña, Él es el que la dicta, Él es el que le muestra a sus siervos qué escribir y qué no escribir, y asimismo Él puede ayudarnos a nosotros haciéndonos entender la palabra de Dios. Amén. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este día, y que Dios se glorifique en este día, en esta mañana o en esta tarde, dependiendo de la hora en que usted nos esté viendo, para la gloria de Dios. Amén. Así que primero que nada, les ruego disculpas si me ven por ahí de vez en cuando así como chinito, que tratando de querer ver. Lo que pasa es que se me dañaron mis ayudantes esta mañana, se les arrancó una orejita en lo que lo estaba limpiando, y ahora ya no puedo ver, sino al menos que me acerque un poco o que haga estos ojitos de chinito. Amén. Pero les digo, no se preocupen. Si me ven haciendo así, no es enfermedad, no es ninguna otra cosa, sino simplemente que necesito acercarme un poco, cerrar mis ojitos para poder ver bien las palabras, ¿no? Así que con la ayuda del Señor, espero poder ir hoy a la tienda y poder conseguir otros lentes para que me lo entreguen en los próximos días. Así que gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas, porque dice la palabra del Señor que todo obra para bien, por supuesto, un bien espiritual para todos y cada uno de nosotros, y también, ¿por qué no?, en algunas ocasiones específicas para un bien espiritual, un bien físico, un bien material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo lo que Dios permite en nuestra vida siempre trae un bien, que a veces nosotros no lo logramos ver porque estamos en esa desesperación o angustia, pero podemos ver a través de la palabra del Señor que siempre traerá un bien para todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que no quiero tomarles mucho el tiempo, pero sí quería compartirles una bendición que Dios permitió que, que pudiéramos recibirla. En este caso es de parte de mi jefe. Como yo le he compartido a algunos de ustedes, bueno, está al revés. Mi jefe, él es judío. Ahorita les muestro más. Él es judío, y durante los últimos, si no me recuerdo, 3, 4 años más o menos, en lo que él ha estado viajando para ver a su familia en Israel, él siempre me pregunta, o me preguntaba y me decía: voy a Israel, dice, ¿qué quieres que te traiga? Y yo siempre había tenido el anhelo, el deseo de mi corazón de tener una Biblia que provenga de Israel, no por supersticiones o creyendo que tiene un poder especial o algo en particular, no, no, nada de eso, simplemente, como todos y cada uno de ustedes saben, o al menos la gran mayoría, a mí me gusta mucho estudiar a las personas que me gusta predicar. Y no es que me gusta de gusto, sino me refiero a si voy a compartir la palabra del Señor con un testigo de Jehová,
Me gusta estudiar el entendimiento de ellos, el comprendimiento de ellos. Me gusta estudiar lo que ellos estudian, lo que ellos enseñan, en lo que ellos creen. Así que me gusta estudiar la Biblia de ellos cuando yo estoy preparándome para mi clase y digo, oye, pero esto habla acerca de Jesucristo como Dios. Déjame ver qué ellos piensan y me voy a jw.org, que ahí es donde está la información de ellos. Empieza en inglés, pero ahí uno puede cambiar el idioma al español. Puedes ver la Biblia en línea ahí en español y documentos, información de ellos. Así que me voy a donde ellos, en este caso para estudiar los versículos que me llaman la atención en mi Biblia, para ayudarles a ellos a entender, si pudiéramos, con la ayuda del Señor, de que Jesucristo es Dios, que ellos no lo reconocen como Dios, y así sucesivamente con los mormones, con los católicos, etcétera, etcétera, pero nunca había tenido la oportunidad de tener una Biblia judía. Le digo, en otra ocasión tuve incluso hasta una Biblia, si pudiéramos decirlo así, árabe, lo que conocen, traducido por supuesto en el español, de lo que creen aquellos personajes acerca de Jesucristo, acerca de la palabra de Dios, porque ellos también están esperando un Mesías que también pudiese relacionarse con Jesús, pero no creen en el Jesús, el Mesías que ya vino. Así que le digo, me gusta mucho estudiar la manera de pensar de ellos. Así que el jefe una vez más salió la semana pasada y me pregunta una vez más y me dice, voy para Israel, ¿qué quieres que te traiga? Y yo le dije, lo que siempre te he pedido, le digo yo, tráeme una Biblia judía, una Biblia de los judíos, esperando yo, por supuesto como cristiano, que me traiga una Biblia como la de nosotros, solo que venga en hebreo y en español. Así que él me dijo, te voy a traer la verdadera Biblia. Pero yo entendía lo que él iba, pero con todo y eso estaba yo agradecido de corazón a Dios, porque Él se dispone, o sea, conoce quiénes somos, Él sabe que servimos a Dios, Él sabe que somos cristianos y Él no se cierra para tener una interacción con nosotros. Y al contrario, se presta a Él para que nosotros compartamos el Evangelio con Él a raíz de lo que Él conoce acerca del Cristo, ¿no? Así que Él fue un ratito, vino una hora después y me dijo, hablé con mi mamá, dice, y dijo que ahí hay muchas tiendas alrededor. Yo de las veces pasadas la he buscado, no la he encontrado, pero ella dice que sí hay. Entonces, dice, yo te la voy a buscar cuando llegue a la ciudad de mi mamá. Digo, está bien, gloria a Dios. Pero después cuando vuelve me cuenta la historia de cómo logró conseguir la Biblia de ellos, ¿no? Porque él no es devoto, él es como lo que nosotros conocemos, personas que dicen creer en Dios pero no son practicantes, o sea, que dicen tener una religión pero no practican la religión, como le sucede a muchísimos millones de personas allá afuera que dicen, yo soy esto, yo soy lo otro, yo pertenezco a esta religión, pero en la práctica pues no la llevan absolutamente para nada, porque ellos mismos hacen todo lo contrario a lo que enseñan en su religión. Pues así mi jefe no es practicante, pero él tiene familia, en especial un hermano que él sí es practicante judío. Él va a una sinagoga no es nada más que una iglesia para nosotros, ¿no? Para ellos no es iglesia sino sinagoga, y tiene un hermano practicante judío. Entonces, cuando él fue, dice que fue a la ciudad, anduvo por todos lados y no pudo encontrar absolutamente ninguna. Entonces después dice que se le ocurre llamarle a su hermano que está a otra ciudad y le dijo, mira, ayúdame, encuéntrame esta Biblia, le dijo. Y él le dijo, sí, no te preocupes, yo te la encuentro, vente para acá. Entonces él fue a donde su hermano, la habían encontrado por el internet, fueron al lugar a donde la iban a recoger, que dice que manejaron una hora para poder llegar allá. Y al llegar allá dice que miraron un almacén gigantesco, dice, así como nuestro lugar, dice, pero gigantesco, llenos de libros por todos lados. Y cuando llegamos allá, dice, preguntamos por la Biblia, dice, no, aquí no tengo ninguna. Y dice,
que le dije a su hermano, pero ¿cómo? Si tú en el internet dice que tú tienes buen par de libros, buen paquetes de Biblia. Entonces dice, no, ya lo busqué y no tenemos ninguna Biblia de esa. Dice, deberías de llamar antes de venir acá, dice, para asegurarte que tenemos las cosas, a pesar de que digan al internet. Así que él dijo, no, no te preocupes, le dijo mi jefe, la vamos a encontrar. Volvió a meterse al internet, encontró otro lugar que estaba cerca de allí. Ahí llama ahora sí y le dice, sí, sí la tenemos acá. Pero ya mi jefe antes de partir me había dicho, te voy a traer una Biblia para ti y te voy a traer una Biblia para tu pastor. Entonces, cuando él está allá, llegan a aquel lugar y le dice, yo llamé por unas Biblias y le dice, sí, aquí tengo algunas. Entonces, cuando viene y le da, le trae los paquetes, le trae 2 sets o 2 paquetes que viene dentro de esta cajita y le dice, aquí tienes tus Biblias, dice, son las únicas 2 paquetes que tenemos. Y entonces, cuando él me dice eso, yo me alegré en mi corazón porque le dije, ahí está, estaban hechas para nosotros. Le digo, Dios la tenía apartada para nosotros porque Dios sabe el anhelo, el deseo de mi corazón de poder tener en mis manos una Biblia judía. Y como les digo, no es por superstición o decir tiene algo mágico porque viene de los judíos, es el pueblo escogido de Dios. No, no es nada de eso, es simplemente el anhelo de poder tener la palabra de Dios en el idioma de ellos y por supuesto en el español, porque yo no hablo hebreo, pero poder escudriñarla, poder estudiar lo que ellos estudian, poder tratar de comprender en la manera en que ellos comprenden a Cristo, en este caso que prometido por Dios que para ellos todavía no llega, y poder así tener con más facilidad y más confianza con la ayuda del Señor, poder compartir la palabra de Dios a mi jefe, que él es judío, pero que no es ni practicante judío y que tampoco cree en Jesucristo como Salvador, ¿no? Perdón, él conoce que él vivía, él me dijo, Pablo, Jesús nació a 20 minutos de mi casa, pero para él es un profeta más. Así que le digo, cuando él me dijo que eran las únicas 2, le digo, es que estaban hechas para nosotros, le digo. Y yo me alegré en mi corazón porque eran específicamente 2 sets que él mismo había prometido, una para mí y una para mi pastor. Así que cuando él me cuenta la historia, yo me alegré porque él me hizo entender, ahora sí, si pudiéramos decirlo, no, el Señor, de ver que él realmente no ve el deseo del corazón de uno, que va conforme a la voluntad de Dios, porque el conocer la palabra de Dios a través de ellos no creo que vaya en contra de la voluntad de Dios, y que al final de cuentas justo lo que él había prometido traer era lo único que pudo encontrar, y que no se quedó quieto en esta ocasión, sino que se tomó el tiempo, manejó 1 hora y posiblemente más en lo que viajó de una tienda a otra, y que por fin, gracias al Señor, pues puedo tener la Biblia hebrea. Y le digo, él me platicó, mi hermano, él es practicante, dice. Esta Biblia que yo te estoy entregando hoy, dice, es la que ellos leen todos los días en la sinagoga. Y lo interesante es que ellos, a pesar de que es el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, lo tienen hoy, al menos hoy en día, no sé cómo lo tendrían en la antigüedad, pero hoy en día los tienen separados. Son 2 tomos, el tomo 1, y esto es lo interesante, que como ellos leen hebreos, el hebreo no es como nosotros. Por decirlo, yo sé que ustedes me están viendo y nosotros leemos en esta dirección, jalando de la derecha hacia la izquierda. Posiblemente por la cámara usted lo esté viendo al revés, pero ellos lo hacen, nosotros lo hacemos de la derecha a la izquierda, pero la Biblia hebrea, si usted se da cuenta, empieza al revés, porque ellos leen y escriben al revés. Ellos empiezan a abrir las hojas de la izquierda hacia la derecha. Así que le digo, es bien interesante, un poco curioso para mí, por supuesto, pero que es bien interesante poder tener en mis manos lo que ellos estudian para poder comprender un poquito más de ellos. Entonces, en el volumen 1 tienen el Pentateuco, lo que es lo que conocemos como la Torá nosotros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero también tienen a los profetas menores, le llaman ellos, que es Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes.
Ahora bien, en el segundo tomo, ellos lo tienen también, le digo, nosotros lo tenemos en un solo conjunto como el Antiguo Testamento, pero ya en el segundo tomo, perdónenme, en el primer tomo dice Torá, profetas primeros, y en el segundo tomo dice profetas posteriores a geógrafos, no, palabras un poquito difícil para mí en este momento, ¿no? Pero que en el segundo tomo ellos tienen a los profetas que nosotros mayormente conocemos como profetas mayores, no por más importantes, sino porque sus libros son más extensos que los otros, y tienen a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquía como profetas posteriores, pero los hagiógrafos, que ellos le llaman Ketubín, están los Salmos, los Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, aunque ellos le pusieron las Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Así que perdonen que empecé, en lugar de darles la clase desde el principio, empecé compartiéndoles la bendición, pero en realidad que estoy contento y gozoso de que por fin, después de 4 años, y digo yo 4 años de promesa, por decirlo así, en el sentido que él había prometido traerme la Biblia de ellos, pues no solamente me trajo una Biblia de Israel, sino más bien la Biblia que los practicantes judíos están leyendo en sus sinagogas hoy en día. Voy a tratar de colocarla, a ver si logran por ahí verlo, a ver si la cámara me ayuda un poquito. A ver, más cerquita. No veo. Ok, ahí está. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 7, y en el lado, este lado, ¿cuál es este? Este es el derecho, está en hebreo, y el lado izquierdo, que era izquierdo para nosotros, está en español. Así que le digo yo, muy hermosas, a mí me encantó demasiado. Y aquí dice que es la Biblia hebreo-español, versión castellana, para quien quiera conseguirla por ahí, conforme a la tradición judía por Moisés Katnelson, dice nueva edición revisada. Y dice editorial Sinaí Tel Aviv, Israel. Así que es una librería de Israel. Y le digo yo, traducida al español. Así que le digo, estamos gozosos, contentos y pidiéndole al Señor que nos ayude, por supuesto, ¿no?, a poder entender y comprender cómo ellos comprenden, cómo ellos ven la Biblia, cómo ellos ven a Jesús, y que al final de cuentas, pues todo esto sirva, por supuesto, para la gloria de su nombre. Así que estamos gozosos y agradecidos con el Señor por, en este caso en particular, habernos permitido poder recibir la Biblia de parte de mi jefe, y que lo interesante fue que solamente en esas dos librerías gigantescas, que le digo, dice él, miles y miles de libros, solo tenían dos paquetes, los justos, uno para mí y uno para mi pastor. Y dice que él le preguntó y le dijo, ¿por qué ya no tienes estas Biblias? Dice, porque antes, dice, hace 30, 40 años, en los tiempos cuando Israel volvió otra vez a surgir como nación y se les permitió a los israelitas otra vez volver a su tierra y volver a ser una nación otra vez, volver a tener identidad, pues había muchas personas que venían de la región de España. De hecho, mi jefe mismo, sus padres hablaban solo español porque estaban en España, pero él dice que no le dio por aprender el español, sino que solamente les hablaba en hebreo, y que al final de cuentas el español lo puede entender, él nos entiende cuando hablamos, pero no sabe pronunciarlo, pero sus padres sí. Entonces dice que hace 30 o 40 años, le dijo el de la tienda, la mayoría de las personas, en este caso de España, hablaban solamente español, se vieron obligados a traducirlo al español, pero dice, pero ahora 3 generaciones después, ya casi nadie habla español. Así que por eso ya no las están haciendo en español y hebreo, porque ya la generación de hoy en día, todos hablan hebreo, dice.
Así que por eso es que ya no existen casi versiones de esa Biblia. Así que les comparto esta bendición, que con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando y que seguramente vamos a gozarnos por la bendición que el Señor ha dado en nuestras manos, pero sobre todo ver cómo ellos ven a nuestro Dios a través de la palabra que ellos tienen de nuestro Señor. Amén. Así que nada más hasta ahí. Y permita el Señor que sea no solamente de enriquecimiento para mí, sino que también a conforme vaya descubriendo cosas interesantes a través de la palabra de ellos, que yo también pueda compartirlos con ustedes para la gloria del Señor. Amén. Así que tenemos tremenda tarea por ahí con la ayuda del Señor. Así que ahora sí, vamos a la clase, que ya hemos avanzado muchísimo, perdónenme, 20 minutos ya me aventé. Vámonos a la clase. En este caso en particular, vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículos 37 al 40. Y hoy vamos a estar meditando bajo el título Hijos de Abraham, en este caso en particular. La palabra de Dios la tenemos, permítanme un segundito, déjenme selecciono mi programa. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Juan capítulo 8, vamos a arrancar desde el versículo 37 para unirlo con el siguiente bloque de versículos, que es el 39 y el 40, de ahí para adelante, pero que nos es necesario utilizar desde los versículos anteriores. Y dice así: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y nos entregamos en la mano del Señor y le pedimos que nos dirija en esta clase para la gloria de su nombre? Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, de poder recibir tu palabra de parte de aquellos a quienes tú escogiste como pueblo tuyo, como nación tuya, para glorificar tu nombre a través de ella de entre todas las naciones. Te damos gracias porque ciertamente, Señor, será un enriquecimiento, Señor, tanto intelectual como espiritual, el conocer cómo ellos, Señor, te ven a ti, y al mismo tiempo ciertamente te glorificarás en el momento en que nosotros compartamos tu palabra con tus hijos, con tus siervos. Gracias, Padre amado, te damos gracias porque en este día tú nos has dado la vida, la salud, la fortaleza, y ciertamente a todos y cada uno de nosotros nos das el entendimiento y comprendimiento de tu palabra. Guíanos hoy a través de la clase de este día, Señor. Permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos comprender tu palabra y, por supuesto, lo más importante, llevarla a la práctica. Porque solamente tú sabes, Señor, que todos y cada uno de nosotros, a veces, a pesar de que llegamos al comprendimiento de tu palabra, se nos hace muy difícil poder llevarla a la práctica. Pero sabemos que con tu ayuda, a través de tu hermoso Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, tú nos ayudarás a seguir venciendo para la gloria de tu nombre, seguir conociendo tu palabra y seguir poniéndola en práctica. Por supuesto, hay muchas cosas que necesitas quitar de nuestras vidas, pero que lo irás haciendo al paso del tiempo, y nosotros creemos de todo corazón que tú nos llevarás de gloria en gloria, de victoria en victoria, quitando las impurezas de nuestra vida hasta que llegue el día en que necesitemos estar en tu presencia, o hasta el día en que tú vengas por tu pueblo. Gracias, Padre amado, porque podemos confiar en ti, que eres Dios y no hombre. Gracias, amado mío. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Como nosotros podemos ver en este caso en particular, Jesucristo prácticamente tiene una larga conversación con estas personas, conversación que no termina
hoy, no termina el próximo domingo, ni terminará en las próximas 2 semanas, pero que al final de cuentas podemos deducir que estas conversaciones son de grande enriquecimiento espiritual, especialmente para estas personas que lo reciben directamente de Jesucristo, aunque lamentablemente no podrán llegar a entenderlo, ¿no? Como nosotros lo tenemos en la Escritura. Jesús, en este caso, nos narra y nos hace saber que estos personajes de alguna forma se apoyan como el linaje de Abraham. En otras palabras, quieren justificar sus hechos, o incluso pudiéramos decir su maldad y su injusticia, apelando primeramente a que son linaje de Abraham, pero el día de hoy lo vemos apelando no solamente como linaje, porque en este caso en particular, aunque dicen son descendientes, Jesús le hace entender que son descendientes, pero no son hijos, y ya hablamos la clase pasada por qué no eran hijos, pero hoy, al ver que Jesucristo les dice, no sois hijos indirectamente, ellos prácticamente dicen, no, somos hijos de Abraham. O sea que buscan una manera más, si pudiéramos decir, más profunda, más ligada, más allegada a la vida de Abraham para decir, nosotros estamos excusados porque somos ahora ya no descendientes o linaje, sino más bien somos hijos de Abraham. Y esa es la apelación a que ellos hacen en el versículo 39 y 40. Dice nuestro Padre, ya no dice somos descendientes, sino que se atribuyen a ser hijos. Dice nuestro Padre es Abraham. Pero Jesús les hace recalcar ahora de una manera un poco más directa, ya no tan certera, directa, y mañana, el día de mañana, en la próxima clase vamos a ver que no solamente es aquí donde se detienen, sino que en la próxima clase descubriremos que ellos apelarán incluso ahora a Dios como su Padre. Pero Jesús, de una manera más medio directa, les dice que no es así. Les dice, si fueseis hijos de Abraham, como lo tenemos aquí en amarillo, dice, las obras de Abraham haría. Pero les dice, ustedes procuran matarme. Y les digo, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto a Abraham. O sea, Jesús les está diciendo, Dios conoce el corazón de ustedes. Ustedes apelaron al linaje de Abraham, ahora apelan a ser hijos de Abraham. Pero yo les digo, no sois hijos de Abraham. Les digo la verdad, porque ustedes quieren matarme. Y posiblemente en ese preciso momento ellos estuvieran todavía ya llegando a la incomodidad, no tan tranquilos como en las clases pasadas, y Jesús les estuviera como haciéndoles ver, ustedes pronto van a sacar lo que hay verdaderamente en su corazón. Como decía Cristo en los otros evangelios, ¿no? Como dice, del buen tesoro del corazón, el hombre saca las buenas cosas. Pero también las malas cosas que hay en el corazón salen del hombre y esto contamina al hombre. Y incluso él dice que la maldad del ser humano está en el corazón, que tarde que temprano la llegan a expresar, como yo les dije en una clase anterior. No importa cuánto podamos querer encubrirlo, tarde que temprano nos va a delatar nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero él les recalca que quieren matarlo. Y nosotros lo vamos a ver más adelante que literalmente van a querer matarlo. Así que Jesucristo trata, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Trata de hacerles entender que su caminar no es correcto delante de Dios. A pesar de haber confesado con sus labios, no con su corazón, no haberlo creído en su corazón, de que Jesús era el Cristo, todavía estaban lejos de poder llegar a ser salvos. Porque al final de cuentas, estos personajes estaban expresando o estarán expresando en la próxima clase lo que verdaderamente son. Ahorita pudieran estar, como decimos nosotros, un poco de encubierto en el sentido de que verdaderamente creen que han creído en el Cristo,
pero más sin embargo en su corazón todavía no le habían aceptado verdaderamente como su Señor. Ahora bien, podemos ver que Cristo les dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y les dijo, vosotros queréis matarme, y esto no lo hizo Abraham. En otras palabras, Jesucristo trata de recordarle lo que nosotros hablamos en las clases pasadas, que más adelante lo vamos a ver, donde dice, Abraham vio que había de ver mi día, y lo vio y se alegró. Todo lo contrario a lo que estos personajes estaban haciendo. Él le dice en la última parte, no hizo esto Abraham. Abraham no intentó matar a Jesucristo, sino todo lo contrario. Como yo le compartí a mi esposa y creo que les compartí a ustedes, imagínense que a mí me diga Dios y me traiga la revelación diciendo, tu descendencia va a ser salva por el Cristo que yo voy a enviar. Imagínate yo pensar en mi vista tataranietos, que al final de cuentas la salvación de Dios llegaría a sus vidas y las tenían presentes. ¿Cómo no he de alegrarme yo en mi corazón de que Dios traería salvación a mi descendencia? Así que Abraham se gozó y se alegró de ver el día de Jesucristo. ¿De qué forma? Solo Dios lo sabe, nosotros no lo sabemos todavía. Pero que Cristo les dice, no es esto lo que hizo Abraham. Lo que ustedes están tratando de hacer, no lo hizo Abraham. Y dice, y si verdaderamente fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahora bien, ¿qué obras podemos ver nosotros en Abraham para poder comprender lo que Jesús estaba tratando de decirle a estos personajes? Vamos a poner por aparte el que Abraham se gozó por un momento, pero vamos a irnos un poquito más atrás. Número 1, el libro de Gálatas nos dice en el capítulo 3, versículo 6, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Abraham, en este caso en particular, era una persona que tenía fe en Dios, que había creído verdaderamente en él, que cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, entonces Abraham le creyó a Dios. Obviamente podemos ver en la escritura que Dios le llama a salir de ahí, si pudiéramos decirlo solo, porque a él le hace el llamado, pero se lleva por un momento a su padre, o sea, a su sobrino Lot, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, como cualquier otro cristiano que apenas viene a los pies de Cristo, hay muchísimas cosas en la vida, en la vida de él que tenían que ser desarraigadas, principalmente porque Abraham venía de una comunidad, de una cultura donde se adoraba a muchísimos dioses paganos, ¿no? A diferentes dioses paganos. Y todo eso tenía que ser desarraigado de la vida de Abraham. Pero eso no quita que Abraham haya creído a Dios. Vemos que en la vida de Abraham hay tropiezos a raíz de su esposa. Pero le digo, son cosas que al paso del tiempo el Señor irá limpiando, como decimos nosotros hoy en día, y purificando, etcétera, etcétera. Pero que le digo, eso no quita que Abraham creyó a Dios. Incluso se da una narración de Abraham, y si no mal recuerdo, no estoy seguro si fue el apóstol Pablo, el pobrecito apóstol Pablo, pero le digo, cuando se le exalta, si pudiéramos decirlo así, la obra de Abraham en el sentido cuando Dios le pidió a su hijo Isaac para que se le ofreciera en sacrificio a Dios. Y dice ahí, Abraham incluso creía que aunque sacrificaba a su hijo y le quitaba la vida, creía en lo profundo de su ser, por supuesto, de que Dios se lo podía devolver otra vez a la vida. Incluso dice, en forma figurada, así lo recibió. Perdón. ¿Por qué? Porque Abraham estaba incluso a punto ya de clavarle el cuchillo cuando interviene este personaje y le dice, tranquilo Abraham, sabemos que tu corazón está dispuesto para hacer lo que Dios pide. Pero dice, pero no le hagas daño al muchacho. Y Abraham decía, Dios proveerá cuando le decía a su hijo Isaac que Dios proveería el sacrificio. Y sabemos que se encontraron ahí, o Dios lo trajo de alguna forma, este animal para ofrecerlo de sacrificio a Dios. Así que vemos que Abraham creía en lo profundo de su corazón
todo lo que Dios le decía. A pesar de que pudiéramos decirlo en términos entre comillas, que Dios nunca se presentó literalmente delante de Abraham para decirle que él le hacía una promesa si él decidía seguir a Dios. Y que incluso la misma Biblia, creo que en el libro de los Hebreos, dice que ellos no miraban esta tierra como su destino, sino aquella ciudad que había, el único constructor había sido Dios, y que aquellos la anhelaban y la deseaban. Sus anhelos no estaban sobre esta tierra como están lamentablemente la mayoría de los cristianos, en tener su grandeza en la tierra. Abraham no quería una construcción en esta tierra, sino que anhelaba aquella celestial cuyo constructor era Dios. Así que él creía de lo profundo de su corazón a Dios en todo lo que Dios le decía. Por supuesto que llegó un momento donde les digo, tal momento de su purificación espiritual, si pudiéramos decir, en el momento en que le dice Dios, vas a tener un hijo. Y él dice, a este anciano, a este viejo, mi esposa ya sin su periodo, pero él no conocía a Dios todavía completamente. Él iba a experimentar esos milagros, esas proezas, esas obras maravillosas de parte de Dios, como lo hacemos todos nosotros hoy en día también. A primas a primeras, algunos no tenemos esa experiencia de recibir un milagro de parte de Dios. Y en algunas veces lo recibimos y no lo vemos, no lo logramos captar con nuestros ojos físicos, porque nuestros ojos espirituales todavía pareciera que nosotros mismos los tuviéramos cegados, pero que hay algunos que sí los han recibido de primas a primeras y otros después. Pues a Abraham le tocaría experimentarlo después. Pero con todo y eso podemos ver, ¿no?, que la Biblia nos narra que Abraham creyó verdaderamente en Dios. Asimismo, Jesucristo le hace entender a estas personas, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿En qué sentido? En que Abraham, a pesar de que no tenía a Dios enfrente de él, le creía todo lo que Dios le decía. Pero más sin embargo, estos personajes tenían al mismísimo Dios entre sus propios ojos, como decimos nosotros, frente a frente, cara a cara, y más sin embargo no creían en él. Ahorita acabamos de leer los versículos donde le dice, hombre, que les he dicho la verdad, ustedes queréis matarme a mí. Y eso no es lo que hizo Abraham. Así que estos personajes literalmente Jesús le estaba dando a entender, para que vosotros verdaderamente seáis hijos de Abraham, pues esto tenía que mostrarse en ustedes, el creer en mí, el enviado de Dios, porque sabemos que la Biblia nos dice que Jesucristo era 100% hombre, pero que también era 100% Dios. Así que al final de cuentas, estos personajes estaban haciendo todo lo contrario a las obras de Abraham. Y Jesús le dice, hombre, les digo la verdad, porque esa lo he escuchado de Dios. Así que no era un argumento de Cristo, no era como nosotros decimos a veces, ¿no?, que tenemos el espíritu de sospecha. Yo sospecho como que tú andas en esto, como que tú andas acá, como que tú andas desviado. No, no, sino que Jesús dice, esa verdad yo la escuché de Dios, no me la inventé de mí mismo, no lo digo por lo que yo estoy viendo en ustedes en este momento, sino que esa verdad yo la recibí de Dios y ustedes quieren matarme. Y él dice, ¿de dónde? Más adelante dice, ¿de dónde te queremos matar? Y justamente después de terminar la conversación casi, pues vemos que literalmente agarran piedras para querer matarle, ¿no? Piedras, si no me sí, tomaron entonces piedras para arrojárselas, versículo 59. Así que estos personajes no estaban haciendo las obras de Abraham, la cual una de ellas era que él creyó lo que Dios le decía, pero más sin embargo, ahora tenían a Dios en sus propios rostros, como decimos nosotros, en sus propias narices, y no creían en él absolutamente para nada. Segundo, vemos que Abraham se gozó de la venida de Jesucristo, como Cristo mismo lo narra. Abraham había de ver mi día y se gozó. Permítanme ver si el versículo 56 del capítulo 8. Abraham vuestro padre, o sea, para darles a entender a ellos, a quien aclamaban como padre, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó.
Pero ¿qué estaban haciendo estos personajes con Cristo? Abraham vio que venía el día de Cristo y se gozó grandemente. ¿Se imaginan si Abraham hubiera estado en los días de Cristo? ¿Cómo estaría Abraham abrazado de Jesucristo, pegado a Jesucristo, pensando en Jesucristo, no separarse de él? ¿Cómo estaría Abraham si estuviera literalmente en el día en que Cristo ya estaba en la tierra? Incluso si lo hubiera visto desde que nació. Abraham, yo creo que se hubiese mudado donde quiera que anduviera Cristo, allá estuviera Abraham. Cuando se lo llevó el Señor para Egipto, allá estuviera Abraham en Egipto otra vez. Y cuando regresaron para atrás, ahí viniera Abraham para atrás con él. Incluso Abraham, como él era un hombre rico, posiblemente hubiera procurado que no le faltara absolutamente nada. Lo hubiera cuidado, guardado, le hubiera dado su casa, el lugar donde vivieran José y María con Jesucristo, y al final de cuentas él hubiera hecho todo lo posible porque Jesucristo tuviera todo lo que necesitara aquí en la tierra. Pero más sin embargo, estos hombres, ¿qué le dice Cristo? Hombre, que les he dicho la verdad, queréis matarme. O sea, no buscaban el cuidado de Jesucristo, sino todo lo contrario, buscaban su destrucción y su muerte, como leímos por allá en el capítulo 6, por allá capítulo 5, cuando lo estudiamos y vimos que Jesucristo decía, ya no quería andar entre los judíos porque querían matarle. Así que no estaban haciendo las obras de Abraham, era todo lo contrario. Abraham se gozó de ver el día de Jesucristo, pero estos que tenían al Cristo entre sus propios ojos, no tenían alegría absolutamente para nada, como lo vamos a ver en las próximas clases. Número 3, vemos que Abraham se preocupa o se preocupaba por los demás. Y lo tenemos en el libro de Génesis capítulo 14. Lo vemos incluso en el Génesis capítulo 18, versículo 33. En este caso en particular, nosotros podemos ver que Abraham en el Génesis capítulo 14 nos habla en el momento en que se le aparecen estos tres personajes, pero ahí dice que Jehová se le apareció a Abraham en el primer versículo, pero dice que él al final de cuentas, permíteme tantito, creo que me estoy adelantando, déjeme ir literalmente al libro de Génesis capítulo 18. Déjeme leer, porque creo que me adelanté un segundo. Un momento, permítame. Génesis 14. Vamos a ver. Ok, no, perdón, me estaba adelantando. No es cuando Abraham recibe, en este caso en particular, a esos tres personajes. En el sentido, permítame, versículo 14. Ok, ok, no. Perdóname, me adelanté un punto. No es el momento en que Abraham, eso lo vamos a ver en el siguiente punto donde Abraham es hospitalario. Este es donde Abraham se preocupa por los demás independientemente de cómo hayan sido los demás con él. Por ejemplo, en el capítulo 14 nos narra de cómo Abraham va en búsqueda de Lot para libertarlo, porque había caído preso, ¿no?, de estos personajes que habían atacado a Sodoma y Gomorra. Y digo yo que él, a pesar de lo que le hayan hecho, él todavía se preocupa por su sobrino Lot. ¿En qué sentido? A pesar de que lo haya hecho. Porque nosotros podemos ver en la escritura más atrás de cómo Lot, o más bien los siervos, ¿no?, se empiezan a pelear por el terreno a causa de que no tenían tantos animales que no podían alimentarlos todos, ¿no? Y al final de cuentas Abraham les dice, oye, somos parientes, ¿cómo vamos a estar en pleito entre nosotros? Le muestra el valle y le dice, mira tú para dónde te vas a ir. Si tú escoges para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú dices para la izquierda, yo voy para la derecha, pero te dejo que escojas tú. Y al final de cuentas sabemos que Lot escoge el lugar frondoso que estaba frente a Sodoma y Gomorra. Y entonces dice, bueno, tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, pero a lo que voy es a esos enfrentamientos que al final de cuentas les permite poder separarse, o más bien separarse cuando son parientes, por causa de esas discusiones y de esos pleitos que al final de cuentas Abraham decía, esto no sirve para nada, no vale la pena, somos parientes, vayamos en paz.
pero cada uno por su lado, ¿no? Cosa que sucede muy a menudo, ¿no? Hoy en día. Así que Abraham, podemos ver que cuando más adelante Lot es tomado, ¿no? Como esclavo, si pudiéramos decirlo así, o preso de guerra, como lo conocemos hoy en día, cuando llega a oídos de Abraham que Lot es preso, no dice, uff, gracias a Dios, por fin me libré de este que tantos problemas me causaba y que todos sus siervos ya me tenían hasta el copete. No, no, no. Vemos a Abraham que Abraham se preocupa por el ser querido que finalmente había sido apresado, tomado como rehén o preso de guerra, que él no tenía absolutamente nada que ver con eso, pero que él estaba habitando en esa tierra, y vemos que Abraham va en su encuentro para, en este caso en particular, libertarlo de esa guerra. Más adelante vemos que ya no es el ser humano el que está en contra del pueblo de Sodoma y Gomorra, sino que vemos que es Dios mismo. En aquel momento donde viene Dios, como yo les decía hace un momento, aquellos tres personajes, pero dice, se le apareció Jehová a Abraham, y que ahí vamos a ver el próximo punto, que es de la hospitalidad de Abraham. Al final de cuentas vemos que Dios le dice, le he de ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y ahí Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, pero nosotros podemos ver que precisamente en Sodoma y Gomorra estaba su sobrino Lot. Como les digo, ahí no Lot no dijo, bueno, los que llevaron presos a mi sobrino Lot, pues pudieron lograrse vivir, sobrevivir o escapar algunos tiempos de ellos, pues, se los llevaron, tal vez no están muertos, pero ya no están cerca de mí, pero ahora como vino Dios, ahora sí los va a desaparecer de la tierra, y por fin, ahora sí literalmente voy a ser libre de todos estos dolores de cabeza que venían a mi vida, sino todo lo contrario. Abraham intercedió con Dios, incluso hasta Abraham mismo sintió como que si Dios se iba a enojar con él, y él le decía, no se enoje mi Señor. O sea, podemos ver que Abraham mismo sabía que estaba siendo muy insistente en su petición, pero con el fin de poder salvar la vida de Lot en este caso en particular. Así que podemos ver, ¿no?, que las obras de Abraham en este caso en particular era preservar la vida de un ser humano. En este caso, a pesar de que era su pariente, era simplemente un ser humano como usted y como yo. Pero más sin embargo, estos otros personajes que están enfrente de Jesucristo no eran capaces de querer preservar la vida de Cristo como ser humano, sino que todavía, si les fuese posible, le quitarían la vida al Cristo que es 100% Dios, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, ¿no?, entre comillas. Porque al final de cuentas Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero ellos, lejos de querer preservarle la vida a Dios mismo, querían quitársela. Cristo les dice, oh hombre, que les he dicho la verdad, que yo la he escuchado de Dios, que vosotros queréis matarme a mí. Cuando Abraham en sus obras se preocupa por un ser humano, que incluso hay lugares donde los cuentan como números nada más, perdón, como es el ejército, son un número más para los gerentes, para los generales. Para Abraham no, para Abraham era un ser querido. Imagínense cómo estaría el corazón de Abraham, de que a pesar de que creía de que al final de cuentas Dios le podría regresar a Isaac a la vida, cómo se sentía su corazón al decir o al pensar que tenía que sacrificar a su propio hijo. A tal grado que no se demuestra en la escritura, porque Abraham no le dice a su hijo cuando le dice, Señor, llevamos la leña, el fuego, pero ¿dónde está la ofrenda? Abraham no le dice, oh, no te preocupes, hijo, tú vas a hacer la ofrenda, yo voy a clavarte el cuchillo, te quito la vida, te ofrendo como ofrenda, te ofrezco como ofrenda delante de Dios, agradable a él porque él lo pidió, pero yo sé que después te va a volver a la vida. No, Abraham dice que él solamente decía, Dios proveerá. Pero podemos ver en ese Dios proveerá, podemos ver la angustia del corazón en este caso de Abraham,
por la vida de su hijo, ¿no? La angustia, el dolor, donde él tendría que sacrificar a su propio hijo, a pesar de que la Escritura dice que creía que Dios se lo podía volver a la vida. Ahora imagínate entonces cómo Abraham le quitaría la vida al mismísimo Dios que le iba a dar la salvación y la vida eterna. Muchísimo menos. Pero más sin embargo estos personajes no se tocaban el corazón para querer quitarle la vida al dador de la vida, que era nuestro Señor Jesucristo. Así que le dice, estas obras, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Dice, pero esto que ustedes quieren hacer, matarme, no lo hizo Abraham. Así que es bien interesante poder ver a Abraham a través de la palabra de Jesucristo en cuanto a estos personajes, ¿no? Y por último, perdón, que me había adelantado, es de la hospitalidad de Abraham, ¿no? Él era hospitalario en Génesis capítulo 18, donde vemos que se le presenta a Dios, en este caso en particular, y ahí empieza la narración. Señores, él los ve a los tres personajes cuando él levanta los ojos y les dice, por favor, quédense aquí, siéntense, les lavo los pies, les preparo de comer, toman descanso y después se van. Dice, porque por eso habéis pasado por la casa de vuestro siervo. O sea que Abraham era bien hospitalario, y eso sí lo podemos destacar incluso hasta en la vida de Lot, ¿no? Donde el sobrino de Abraham también fue hospitalario con aquellos que llegaron a Sodoma y Gomorra a su casa. Pero en este caso hablamos de Abraham, donde Abraham era el personaje, es el personaje principal y de intermedio en la conversación de Jesús con estos judíos. Y aquí Abraham se destaca por su hospitalidad, que al final de cuentas, de alguna forma, él al ver estos personajes, que posiblemente de primas a primeras no podemos decir que él dedujo o supo que era Dios mismo que venía a destruir a Sodoma y Gomorra, pero que al final de cuentas él fue hospitalario con el Señor y con estos personajes. Y que al final de cuentas él dice, ustedes no pasaron aquí nomás por decir o por pasar y irse. Yo les ruego que se queden porque ustedes pasaron aquí para que yo les brinda mi hospitalidad. Así que Abraham les iba a lavar los pies para que tuvieran descanso. Les iba a preparar mantequilla, les iba a preparar por ahí un alimento, no un corderito. Y cuando ellos al final de cuentas dice, haz así como tú dijiste, él inmediatamente va con Sara y le dice, vámonos a movernos, vamos a calentar la cocina, vamos a preparar un rico alimento. Yo mientras voy y le lavo los pies a estos que vinieron, y de ahí podemos ver, ¿no?, que luego Abraham sí demuestra con sus palabras que está plenamente convencido y entendido que quien estaba ahí era el Señor, ¿no?, el Dios Todopoderoso. Como le digo, esa hospitalidad eran obras de Abraham que no se miraban reflejados en estos judíos. Una vez más, las mismas palabras lo dicen todos cuando les dice, hombre, que les he dicho la verdad, vosotros queréis matarme a mí. Abraham no quería matar a Dios, al contrario, le dio la bienvenida con las puertas de par a par, como nosotros decimos hoy en día, y le lavó los pies y les preparó alimento y les dio mantequilla. O sea que los atendió, como decimos nosotros, como reyes, pero más que reyes, era nuestro Señor, ¿no? Pero que los atendió de lo mejor. Pero más sin embargo, estos judíos le daban de lo peor a nuestro Señor Jesucristo porque querían matarlo, y más adelante vamos a verlo, que de hospitalidad tenían menos cero, no llegaban a cero, sino menos cero porque querían sepultar a nuestro Señor Jesucristo. Así que le digo, podemos ver lo interesante de la palabra del Señor, o de lo que Jesús le quiere transmitir a estas personas a través de aquel a quien ellos apelaban como Padre. Ahora ven, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, sencillo, como nosotros leímos, ¿no?, en este caso en particular, lo que dice la Biblia, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. En otras palabras, a raíz de la fe de Abraham, todos los que no eran judíos, en este caso en particular,
podíamos lograr la salvación a través de Jesucristo, como nosotros, usted y yo, que no somos judíos. No sé si habrá algún judío por aquí, pero estamos hablando de los gentiles, ¿no? Que al final de cuentas sabemos, ¿no?, que el Señor, para el Señor no hay división, para el Señor no hay frontera, para el Señor no hay no hay racialidad ni nada que se le parezca como lo tenemos los seres humanos. Pero que me refiero a lo que la Biblia dice acerca de nosotros, que aquellos que creemos en el Señor a la forma de Abraham, también llegamos a ser hijos de Abraham, ¿no? Donde en este caso en particular, todos y cada uno de nosotros podemos ser como incluso Jesucristo mismo lo dijo cuando se lo dijo en este caso a Tomás, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que nosotros, sin poder ver a Jesucristo todavía, creemos en Él. Y con ello no solamente nos convertimos en hijos de Dios espirituales, hermanos de Cristo, sino que también aplica esta versión de la Biblia donde dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham. Pues entonces, como hijos de Abraham, debemos aplicar en nuestra vida las obras que Abraham también hizo. Y son de las que acabamos de ver, ¿no? Número uno, que él creyó a Dios. Así que nosotros, ya venidos a los pies de Cristo, que creemos en Él como Señor y Salvador, nuestro creer en Dios no se queda ahí, porque hay multitudes de promesas de la palabra del Señor y lamentablemente muchos de nosotros nos quedamos solamente en que creemos a Dios como Señor y nuestro Salvador, lo confesamos con nuestros labios, lo creemos en nuestro corazón para justicia y nos quedamos ahí. Nos olvidamos de todas las demás promesas como le pasó a Abraham. Yo viejito voy a tener un hijo y mi esposa, se le fue el tiempo de las mujeres, ¿cómo va a ser madre? Sino que nosotros tal vez no estamos en el mismo pensamiento de Abraham de que Dios somos viejitos y queremos y nos va a dar hijo Dios, pero en otras cosas sí, en el sentido de que el que Dios va a salvar a nuestros hijos. Muchos de nosotros vemos a nuestros hijos y decimos, híjole, qué desastre, ¿no? Y decimos, ¿cómo Dios va a poder salvar a mi hijo? Mira nada más el estilo de vida. Pero más sin embargo es una promesa de Dios que Dios le dio incluso al carcelero, ¿no? Allá cuando estaba el apóstol Pablo encarcelado y le dijo, si eres salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y digo yo, ¿y sería solamente para el carcelero nada más? ¿Dios no lo podrá cumplir en nosotros? ¿Acaso si yo llego a ser salvo, Dios no podrá salvar a mis hijos? ¿O solamente salvaría a una familia completa en toda la historia de la humanidad? No, no es así. Vemos a través de la historia de la Biblia que Dios salvó incluso a personas que no eran judías, que incluso algunas de ellas llevaban una vida perversa y la otra una vida llena de dioses, pero que al final de cuentas logró traer la salvación y la vida eterna a través de ellas, como fue en este caso Ruth y fue en este caso la mujer aquella que escondió a los espías, ¿no? En este caso en particular de Josué, ¿no? Que al final de cuentas ellos vinieron a ser abuelas y tatarabuelas de David y que a raíz de David vino el Cristo, ¿no? O sea que al final de cuentas podemos ver que multitudes de familias vinieron a la salvación a pesar de que no eran el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y de hecho, en este caso en particular, podemos ver que más atrás de la historia, Dios también traía salvación al ser humano. Así que le digo, nosotros nos quedamos en el que somos salvos, somos hijos de Dios, pero vemos a nuestros hijos y decimos, está muy difícil. Como que en esa parte no le creemos a Dios. Como que no le creemos a Dios que va a salvar a mi tío, a mi tía, a mis hermanos que llevan una vida perversa. Y acuérdense que la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como no tienes fe, al final de cuentas terminas por dejar de predicarles el evangelio tanto a tus hijos, a tus padres, hermanos, tíos y parientes. ¿Por qué? Porque la fe se te va de las manos, ya no crees a Dios que puede salvar a tu familia y al final de cuentas dejas de predicarles. Y la Biblia dice que la fe sin obras está muerta, aunque creyera que Dios los puede salvar, pero si no les predicas tú mismo, no haces obra, al final de cuentas tu fe está muerta. O sea que todo va bien complementado, bien relacionado
mencionado y como les digo, creemos que somos salvos hijos de Dios, pero creemos, no, que va a salvar a mi marido, si es un diablo, dicen algunos, ¿no? Que va a salvar a mis hijos. Así que permita el Señor que en este caso en particular, nosotros podamos creer enteramente a Dios, no solamente en que somos salvos nosotros y que vamos a la vida eterna, pero que también puede salvar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los esposos y a nuestros parientes, como nuestros parientes cercanos, no en este caso de sangre, mis hermanos, pero incluso también a nuestros primos si a nuestro Dios le place. O sea, que Dios toma la última decisión, pero que de nosotros no haya esa falta de fe en que Dios puede hacer esa obra milagrosa, que no haya de nosotros esa falta de creencia en la palabra de Dios, de que Dios puede salvarlos, ¿no? Asimismo, nosotros podemos ver que Él se gozó de la venida de Cristo. Y lamentablemente a muchos de nosotros se nos va el gozo de que no solamente vino Cristo y nos salvó a nosotros, sino de que Él mora en nosotros. Se nos va el gozo de que el Espíritu Santo fue la promesa de Cristo para nosotros, para que more en nosotros y ser nosotros el templo del Espíritu Santo. Y se nos va el gozo incluso de que Dios mismo mora con nosotros, el Padre Celestial. Y al final de cuentas, las circunstancias nos hacen ver que o nos hacen sentir que ese gozo se va a tal grado incluso de que algunos llegan a renegar de Dios. Y dice, ¿por qué Dios permitió esto? Si Dios es santo, es puro, es bueno, Él ama, porque Él permite lo que está sucediendo hoy en la humanidad, porque permite los desastres naturales. Incluso hay personas que ven las cosas de Dios como si fuera esclavitud de Dios. En este caso en particular, como que si una persona si fuera utilizada por la palabra de Dios o por la religión, si pudiéramos decirlo así, cristiana, que no es una religión, es una relación con nuestro Dios, para decir, no, es que viven esclavos de esas creencias. Pero no es así. Sabemos que nuestra relación con nuestro Dios es una relación íntima, pura, genuina, donde al final de cuentas nosotros nos gozamos y nos alegramos de que Dios mora en nosotros. Y le digo, a veces nosotros cometemos pecado haciendo entristecer al Espíritu Santo y de ahí también creemos que ya Dios nunca nos va a perdonar. Pero más sin embargo la Biblia dice, ¿no?, que Dios en múltiples ocasiones le dijo al pueblo de Israel, habéis pecado, habéis hecho esto, habéis hecho lo otro, habéis hecho aquello, pero dice, ven, ponte a cuentas conmigo y verás cómo las cosas van a cambiar en tu vida. Asimismo, Dios de la misma manera dice en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si nosotros pecásemos contra Dios, Él mismo también nos dice, has pecado aquí, has pecado allá, pero no te dice, eres imperdonable, no, Él dice, ven, ponte a cuentas conmigo. Así que debe de haber gozo en nosotros de que nuestro Dios, no solamente su Santo Espíritu mora en nosotros, sino que el Padre y el Cristo también hacen morada con nosotros y que Él incluso mismo nos llama al gozo de nuestra salvación y no solamente de la nuestra, sino al gozo de la salvación de nuestros seres queridos. Número 3, podemos ver en este caso que Abraham se preocupa por los demás. Y me da un poco, me causa un poco de gracia, porque a veces parece que es lo último que pasa por la mente del cristiano. La gran mayoría lamentablemente, de nosotros los cristianos, al final de cuentas, pareciera como que si damos destellos de que no nos preocupamos por los demás. En lugar de estar con los demás diciendo, el hermano, vamos a apoyarle, vamos a ayudarle, vamos a echarle ganas, vamos a sacarlo adelante. Vemos que resbaló un poquito, como dice la Escritura, si los que nosotros nos creemos más espirituales, pues levantémosle, restaurémosle con amor, restaurémosle sabiendo que si algún día nosotros tropezamos, ¿cómo queremos que nos traten a nosotros? Pues así vamos a tratarles a ellos, vamos a ayudarle, a levantarle, a seguir adelante, a preocuparnos los unos por los otros para que todos logremos llegar al punto, al blanco, no al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, en el sentido de llegar a la salvación,
todos y cada uno de nosotros, preocupándonos los unos por los otros. Pero parece ser que a veces es lo último en lo que pensamos. Lo primero que pensamos es en la crítica. Mira cómo viste, mira cómo camina, mira cómo habla, mira cómo mira a los demás, mira esto, mira lo que dice, cuando a veces son puras imaginaciones de la mente del ser humano mismo, donde no se percatan que la enfermedad está en ellos mismos y se la pasan criticando y juzgando y apuntando con el dedo, olvidándose que hay 3 dedos apuntándoles a ellos, diciéndole, ¿y tú? Mírate en un espejo, ¿no? O sea que al final de cuentas eso de la preocupación por los demás, como lo fue Abraham, lamentablemente se le escapa a muchos de los cristianos. Y se los digo por experiencia propia. Se los digo por lo vivido, ¿no? Como siempre les he dicho, no les voy a decir cosas que otros me han dicho, no. Se los digo por lo vivido, lo experimentado, lo escuchado en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, por las cosas en cómo se ven plasmadas, cómo al final de cuentas nuestros pastores a veces tienen que estar recalcando y diciendo, hermanos, la palabra de Dios dice esto. Debemos amarnos, debemos cuidarnos, debemos protegernos, debemos ayudarnos, debemos dejar la murmuración, los chismes, etcétera, etcétera. Y se ven todo ello, mi amado hermano, donde incluso le digo, muchos hacen caso, gloria a Dios, pero algunos parece que les entra por aquí y les sale por acá. Pero más, sin embargo, eso no son las obras de Abraham. Vemos que Abraham, a pesar de lo que le hizo Lot, él seguía amándolo, seguía cuidando de él, seguía protegiéndolo y seguía ayudándolo. Con más razón, ¿no? Nosotros ahora que tenemos a Cristo y al Padre morando con nosotros y al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, ¿no? El fruto del Espíritu debería demostrarse en nuestras acciones para que Dios pueda glorificarse en todos y cada uno de nosotros. Pero le digo que el Señor nos ayude a todos nosotros a salir de ese estilo de vida. Ahora que lo entendemos, que lo vemos y que lo comprendemos, como Cristo le dice a estos personajes, esas no son las obras de Abraham, así que no sois hijos de Abraham. Y si no sois hijos de Abraham, más adelante les va a decir, ni a hijos de Dios vas a llegar. Así que si nosotros no demostramos el preocuparnos por los demás como se preocupó por Abraham, ¿cómo vamos a entonces demostrar que somos hijos de Dios? Incluso dice la Escritura, si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo va a decir que ama a Dios que no le ve? O sea, la Escritura es bien clara al hablarnos a nosotros cómo debería de ser nosotros nuestra vida, nuestro caminar diario, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra manera de hablar y expresarnos, o más bien nuestras obras delante de Dios con todos los demás hermanos, para llegar a ser hijos de Dios y por supuesto ser hijos de Abraham, ¿no? O viceversa, ¿no? Llegar a ser hijos de Abraham y por supuesto lo más importante, llegar a ser hijos de Dios. Y por último, Abraham era muy hospitalario, muy hospitalario. Y en esto quisiera recalcar donde a veces le sucede a muchas personas. Y cuando ve aquel personaje a quien critica, mejor dicho, cuando los ve llegar a la iglesia y dice, ya vino este. O cuando toca un evento dice, aquí está este. O incluso imagínense si llegara a ir a su propia casa. ¿Cuándo voy a estar tranquilo de no ver a esta persona? Y de hospitalario, nada. Abrimos la puerta y, hermano, Dios le bendiga, Cristo le ama, delante del Señor, se da media vuelta y dice, no quiero volver a verlo. O sea, ¿dónde está lo de hospitalario? Si verdaderamente a través de la fe llegamos a ser hijos de Abraham, ¿dónde están nuestras obras como hijos de Abraham? Permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos aprender verdaderamente lo que Dios quiere enseñarnos hoy en día, donde quiere realmente que todos y cada uno de nosotros verdaderamente podamos dejar que el Espíritu deposite su fruto en nosotros, que de por sí dice que su amor ya fue depositado en nosotros, pero que salga de lo profundo de nuestro ser, del buen tesoro de nuestro corazón, y podamos expresarlo no solamente con nuestros labios, sino también con todos y cada uno de nuestros hechos, ¿no?
donde cuando miremos al hermano, lo miremos con ojos de compasión, de misericordia, de amor, a pesar de que haya tropezado contra Dios, y que nuestra mirada y nuestro pensamiento hacia Él es poder ayudarle a salir de ese estilo de vida y no condenarle por las cosas que Él esté haciendo en contra de Dios y de su palabra. Y por supuesto que a veces lo va a hacer en contra de sus pequeñitos, que somos nosotros, pero que lejos de tenerle nosotros con una hostilidad en nuestra vida, que al contrario sea la hospitalidad la que podamos mostrarle a ellos, para que ellos puedan entender que Dios verdaderamente les ama y que les llama incluso con nuestras acciones a un arrepentimiento para que puedan vivir ese estilo de vida que nosotros estamos viviendo. Como una vez una persona me dijo, dice, oye, ¿por qué tú sonríes tanto? Dice, yo siempre, cada vez que vengo aquí a tu lugar de trabajo, tú siempre estás sonriendo. Dice, ¿por qué ríes? Dice, ¿por qué sonríes? O sea, ¿por qué estás feliz? Y yo le dije, porque Cristo vive en mi corazón. Así que el Señor permita que aún con más razón nuestros hermanos puedan ver que en nosotros no haya hostilidad, sino más bien la hospitalidad de nuestro Dios, para con ellos, al hacerles entender con nuestros hechos de que Dios vive verdaderamente en nuestro ser, y que eso es lo que queremos expresarles a ellos, hacerles entender que Dios les ama y Dios desea que dejen ese estilo de vida, pero que con nuestra hospitalidad puedan ellos decir, vaya, y yo tan mal que me he portado con mi hermano, y yo tan grosero que he sido con él. Y yo cuántas veces no le he rechazado, y mira cómo él sigue siendo hospitalario conmigo, como que si nunca le hubiese hecho nada malo. Y ahí rendirse a Dios y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, como dice Cristo, ¿no? Como dice la palabra del Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, he pecado contra tu siervo. Perdóname y ayúdame a servirte, a serte fiel, y ayúdame a que ese amor que mi hermano me está dando con su hospitalidad, que sea recíproco, que yo ya no le esté criticando ni juzgando, sino que también sea hospitalario genuinamente de lo profundo de mi corazón para con él, y que al final de cuentas ese amor que es el fruto del Espíritu sea lo que nos une a nosotros para la gloria de Dios Padre y por supuesto para la eternidad. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, sé que ha avanzado el tiempo, ha pasado 1 hora y 12 minutos. Permita el Señor en su misericordia que el día de hoy haya sido el Señor abundantemente rico en entendimiento y conocimiento de su palabra para con nosotros, ayudándonos siempre a ponerlo por supuestamente en práctica, para que todos y cada uno de nosotros podamos demostrar con nuestros hechos, con nuestras obras, de que somos por la fe hijos de Abraham, pero sobre todo que somos hijos de un Dios poderoso, que vive y reina para siempre, que es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, y por supuesto el creador del universo entero, y que al final de cuentas su nombre pueda ser glorificado en todas y cada una de las obras que nosotros podamos hacer para la gloria de su nombre. Amén. Así que oramos, nos entregamos en la mano del Señor, y permita el Señor en su misericordia que esto no sea gravoso a ninguno de ustedes, sino todo lo contrario, que nos ayude a nosotros a recapacitar y decir, espérate, como que me estoy desviando un poquito de la palabra de Dios. Es tiempo de pedirle perdón a Dios y volver atrás y pedirle que nos ayude, nos fortalezca, que nos llene de sabiduría, pero sobre todo que nos ayude de ese valor que tenemos para seguir adelante y glorificar su nombre todos los días de nuestra vida hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Gloria al Señor. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Yo te ruego de todo corazón, Señor, que tú puedas ordenar nuestro caminar, que tú puedas hablar a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro subconsciente, y que nos ayudes a glorificarte, Padre, en gran manera en todas las cosas que hacemos para ti y para tus siervos. Aún, Señor, en tu palabra nos hace un llamado a amar a nuestros enemigos, con más razón a nuestros hermanos, quienes nos aman y nos aprecian, y que ciertamente algunos de ellos como nosotros están desviados, pero que de la misma manera te clamamos nosotros, como enderezaste nuestras veredas,
y nuestros caminos, que así puedas enderezarlos a ellos. Que con amor podamos clamarte, Señor, para que tú los restablezcas, para que tú puedas fortalecerlos y llenarlos de tu sabiduría, de tu amor y de tu entendimiento, y puedan volver una vez más a tus caminos. Que ellos puedan entender y comprender cuánto tú les amas, y si que ellos reciben un llamado de parte tuya a la corrección, que es precisamente por el amor que le tienes, porque sabes que si todos y cada uno de nosotros morimos en nuestros pecados, pues no estaríamos en tu presencia, y eso para siempre, que es lo más grave, Padre. No es por un tiempo determinado, no es precisamente para que reconozcamos y entendamos que estamos mal. Ya pasando la eternidad no hay vuelta atrás, Señor. Así que ayúdanos en tu misericordia a poder apoyarnos, a podernos dar ese soporte, a poder expresarnos ese cariño, a poder expresarnos esa hospitalidad de Abraham, por supuesto, a poder expresarle, Señor, esa ternura que tú nos das a nosotros, a compartirla con ellos, que nazca de lo profundo de nuestro corazón, que no sea hipocresía a través de nuestros labios, sino todo lo contrario. Que sea algo genuino, algo verdadero en nosotros, haz nacer en nosotros ese amor, ese cariño para todos y cada uno de nuestros hermanos, donde todos y cada uno de nosotros estemos clamando y gritándote, si es posible, Señor, con lágrimas y llanto, ¿no?, en nuestra alma, para que tú puedas librarlos de la muerte y de la condenación eterna, y que los puedas volver a tus caminos, y con más razón a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, hermanas, a nuestros hijos, hijas, esposos o esposas, a todos nuestros familiares, con más razón clamarte por la salvación de sus almas, Señor. Que nuestras obras, como las obras de Abraham, sean expresadas, que aún aquellos que se han puesto como nuestros enemigos, no que nosotros lo tenemos como enemigos, sino que ellos se han hecho a nosotros enemigos, que aún por ellos te clamemos por tu amor y tu misericordia para salvación de sus almas. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. No te olvides, Señor, de los enfermos y los necesitados, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Ay, perdón, creí que me había puesto mis lentes acá. Extraño mis lentes, creo. Gracias, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, de verdad. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares para compartir la palabra del Señor. Como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y a los afligidos del corazón, que el Señor los consuele en el nombre de Jesús a través de su Santo Espíritu. A los necesitados, que el Señor pueda extender su mano y proveerle de eso que necesitan. Y por supuesto, lo más importante, que el Señor nos llene a todos y cada uno de nosotros de su palabra, de su amor, de su misericordia, y que podamos vivir una vida digna de nuestro Señor para la gloria de su nombre todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Y por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo, igual como entre las 8 y las 9 de la mañana, hasta que el Señor permita que podamos estar en una hora estable para la gloria de su nombre. Amén. Así que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga grande, rica y abundantemente a usted y a todos sus seres queridos. Hasta pronto.